Analista chileno concluye que la frontera terrestre no inicia en el hito número 1. El analista chileno Pedro Díaz Polanco realizó un exhaustivo análisis sobre la frontera terrestre entre Perú y Chile, tomando como base el Tratado de Lima de 1929 y el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2014. Según Díaz Polanco, el límite terrestre no comienza en el hito número 1, como se sostiene en la postura oficial chilena, sino en el punto Concordia, tal como se establece en el Tratado de Lima de 1929. En su artículo publicado en El Mercurio de Antofagasta, el 29 de agosto de 2014, Díaz Polanco argumenta de manera objetiva y sin recurrir a posturas nacionalistas que la frontera terrestre entre ambos países está claramente definida en el Tratado de Lima, el cual establece que la frontera comienza en el punto Concordia, que está ubicado a unos 10 kilómetros al norte del puente sobre el río Utah. Este análisis es crucial, ya que el Tratado de Lima, que se firmó en 1929, no deja lugar a dudas sobre el punto inicial de la frontera terrestre. El artículo 2 del tratado establece que la frontera comienza en el punto Concordia, un punto específico en la costa. El artículo 3, por su parte, señala que la demarcación de la frontera sería realizada por una comisión mixta, encargada de la instalación de los hitos en el terreno. Esta precisión en la ubicación de la frontera refuerza la postura peruana sobre el inicio de la misma, ya que el Tratado de Lima establece claramente que la frontera terrestre comienza en el punto Concordia y no en el hito número 1. Además, Díaz Polanco hace referencia al párrafo 175 del fallo de la Corte, en el que se resuelve la disputa sobre la frontera marítima entre Perú y Chile. En este párrafo, la Corte Internacional de Justicia establece que la frontera marítima comienza en la intersección del paralelo que pasa por el hito número 1 y la línea de baja marea. En el fallo, la Corte menciona que el inicio de la frontera marítima en el hito número 1 no necesariamente coincide con el inicio de la frontera terrestre, lo que refuerza la interpretación de que la frontera terrestre debe comenzar en el punto Concordia, tal como se establece en el Tratado de Lima. El analista también critica la falta de una estrategia diplomática adecuada por parte de Chile ante la demanda peruana. Señala que la diplomacia chilena no adoptó los mecanismos necesarios para frenar las reivindicaciones peruanas, lo que permitió que éstas ganaran legitimidad tanto en el ámbito histórico como en el derecho internacional. Díaz Polanco sostiene que, al no anticiparse a las implicancias del fallo de la Corte, la Cancillería chilena permitió que las políticas y declaraciones peruanas se fortalecieran. Este análisis de Díaz Polanco no solo refuerza la posición de Perú sobre el inicio de la frontera terrestre, sino que también plantea una reflexión crítica sobre la estrategia diplomática de Chile en este tema. La falta de una postura clara y anticipada permitió que las declaraciones peruanas ganaran terreno en el ámbito internacional, lo que resultó en una mayor legitimación de las reclamaciones de Perú sobre la frontera terrestre. El Tratado de Lima de 1929 establece claramente que la frontera terrestre entre Perú y Chile comienza en el punto Concordia, que está situado a unos 10 kilómetros al norte del puente sobre el río Utah. El artículo 2 del tratado señala que la línea divisoria entre ambos países parte desde este punto en la costa y se extiende hacia el oriente. Por su parte, el artículo 3 del tratado establece que la comisión mixta sería la encargada de la demarcación de la frontera, lo que resultó en la instalación de los hitos en el territorio. En 1930, la comisión mixta, encargada de llevar a cabo la demarcación de la frontera, realizó un trabajo de precisión para determinar el punto exacto de inicio de la frontera terrestre. Para fijar este punto, se midieron 10 kilómetros desde el primer puente del ferrocarril de Arica a La Paz, sobre el río Utah en dirección norte. En la pampa de escritos se trazó un arco de 10 kilómetros de radio, cuyo centro estaba en el puente mencionado. Este arco interceptaba la orilla del mar, y el punto de intersección de este arco con la orilla del mar fue definido como el punto Concordia, que marcó el inicio de la línea divisoria entre Chile y Perú. Es importante destacar la distinción entre el punto Concordia y el hito número 1. El punto Concordia es el lugar donde el arco trazado por la comisión mixta intercepta la orilla del mar, mientras que el hito número 1 se coloca en el punto más cercano al mar posible, lo cual no necesariamente coincide con el punto Concordia. Esta diferencia entre ambos puntos fue claramente especificada en los documentos de la comisión mixta,
y se enfatizó nuevamente en el acta final de la Comisión de Límites, firmada el 21 de julio de 1930. En el párrafo 2 del acta final se detalla que la línea fronteriza comienza en un punto específico en la orilla del mar, a 10 kilómetros hacia el noroeste del primer puente sobre el río Utah, y termina en la cordillera andina, en el hito quinto de la antigua línea divisoria entre Chile y Bolivia. La demarcación de la frontera, por lo tanto, parte del Océano Pacífico y comienza en un punto específico en la orilla del mar, tal como se establece en el Tratado de Lima y en las instrucciones de la Comisión Mixta de 1930. En cuanto al fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2014, que resolvió la disputa sobre la frontera marítima entre Perú y Chile, la Corte determinó que la frontera marítima comienza en la intersección del paralelo, que pasa por el hito número 1, y la línea de baja marea. Esta ubicación se encuentra a 323 metros del hito número 1. Sin embargo, es importante señalar que en el párrafo 175 de la sentencia, la Corte deja en claro que el inicio de la frontera marítima en el hito número 1 no necesariamente coincide con el inicio de la frontera terrestre, lo que refuerza la interpretación de que la frontera terrestre debe comenzar en el punto Concordia, tal como se establece en el Tratado de Lima. Por lo tanto, es evidente que la frontera terrestre entre Perú y Chile comienza en el punto Concordia, como se establece en el Tratado de Lima y en las instrucciones de la Comisión Mixta de 1930. La frontera no comienza en el hito número 1, como a veces se ha interpretado erróneamente. Además, el fallo de la Corte sobre la frontera marítima no altera el inicio de la frontera terrestre, que sigue siendo el punto Concordia, tal como fue establecido en los acuerdos bilaterales previos entre ambos países. En resumen, la demarcación de la frontera terrestre entre Perú y Chile, conforme al Tratado de Lima de 1929, comienza en el punto Concordia, a 10 kilómetros al norte del puente sobre el río Utah, y no en el hito número 1. La diferencia entre estos dos puntos es clara y está respaldada tanto por el Tratado de Lima como por las instrucciones de la Comisión Mixta de 1930. Además, el fallo de la Corte en 2014, que resolvió la frontera marítima, no modifica el inicio de la frontera terrestre, que sigue siendo el punto Concordia. El punto Concordia y el hito número 1 tienen funciones distintas, tal como se detalla en las instrucciones de la Comisión Mixta de 1930. El primero marca el inicio de la frontera terrestre en el Océano Pacífico, mientras que el segundo es un hito colocado lo más cerca posible del mar, pero sujeto a condiciones físicas y de preservación. No son intercambiables, y cualquier confusión al respecto distorsiona la delimitación establecida en el tratado. No existe evidencia en los documentos entre Perú y Chile que indique que la frontera terrestre, desde el hito número 1 hasta el inicio de la frontera marítima, sea un paralelo geográfico. De hecho, el concepto de triángulo terrestre ya implica que se trata de límites terrestres y no marítimos, lo cual refuerza la idea de que la delimitación debe entenderse en el contexto de la frontera terrestre y no de la frontera marítima. Además, si se eliminara el punto Concordia de la línea fronteriza, no se estaría cumpliendo con lo establecido en el Tratado de Lima de 1929. Este tratado define de manera clara y precisa el inicio de la frontera terrestre, que parte del punto Concordia, situado a 10 kilómetros al norte del puente sobre el río Utah. Cualquier intento de modificar este punto de inicio de la frontera no solo alteraría la interpretación de los acuerdos bilaterales previos, sino que también contravendría los compromisos asumidos por ambos países en el Tratado de Lima, asumidos por Perú y Chile en 1929.